Estudiantes, ¿cuál era su compañero de cuarto del infierno? No compañero de cuarto, sino más bien compañero de piso. Tenía una chica que era muy amigable con todos en la sala, niños y niñas. Ella siempre estaba en la habitación de alguien pasando el rato y eventualmente iba a la habitación de otra persona para pasar el rato. Hacía esto de forma rutinaria todos los días después de clases. Bueno, resultó que ella era la adicta al armario residente y iba a la habitación de todos siendo muy amigable, para robarles toda su mierda. Relojes, joyas, carteras, portátiles, cualquier cosa que valga dinero. Todos se enteraron después de una fiesta de mitad de periodo cuando ella estaba en el estacionamiento completamente arruinada por lo que fuera que estaba tomando. La arrestaron y expulsaron y cuando llegó el momento de limpiar su habitación, fue cuando empezaron a aparecer todas las cosas robadas. Me pregunto si estaba bajo los efectos de algún medicamento. Recuerdo que en el pasado, muchos jóvenes se distraían y se involucraban en situaciones cuestionables de manera frecuente. Una vez me desperté a las 2 de la madrugada y vi una figura fantasmal sentada en la silla de mi computadora y escuché el sonido del agua corriendo. Al principio pensé que estaba alucinando, pero resulta que mi compañero de cuarto estaba completamente borracho, confundió mi silla con un inodoro y orinó por todo el piso y mis pertenencias. Lo confronté y él lo negó todo, tal vez ni siquiera lo recordaba. Lamento reírme de esto, pero imaginar que la silla de la computadora es un baño y hacer allí lo que no se debe es realmente sorprendente. Es una idea tan loca que provoca una buena risa. No puedo evitar pensar en lo extraño que sería confundir esos dos lugares. Esos momentos absurdos son los que a veces nos hacen reír a carcajadas. Me quedé con este chico en mi dormitorio que fue súper amable, pero nunca salió de su habitación en todo el año. Compartíamos un apartamento de 5 habitaciones y cada uno tenía su propia habitación. Nuestra unidad desarrolló un problema con el ratón y mis compañeros de cuarto notaron que faltaban muchos de sus platos. Resulta que mi compañero de cuarto tenía un problema de acaparamiento y fue la fuente de nuestra infestación de ratones. Cuando llegó el verano y tuvimos que mudarnos, vimos el interior de su habitación por primera vez, montones hasta el techo de basura, trampas para ratones usadas y platos sucios. Oh, por favor. Espera un momento. Trampas de ratones usadas, sugiriendo que los ratones estaban muertos y aún allí. Esa persona tenía animales fallecidos en su habitación. ¿Qué está pasando realmente? Tenía un compañero de cuarto que era un completo vago. Un día obstruí el inodoro y nosotros, otros compañeros de cuarto y yo, lo acosamos para que se ocupara de ello. Lo dejó reposar durante un par de meses y se negó a arreglarlo. Finalmente llamamos a nuestro arrendador y sacó filtros de café. El tipo se limpiaba el culo con filtros de café y los tiraba por la cadena, o al menos lo intentaba. Era el baño con peor olor que jamás haya existido. Tuve un compañero de cuarto que era un verdadero desastre. Una vez, tapó el baño y le pedimos que lo solucionara. Lo dejó así un par de meses. Al final, llamamos al casero y sacó filtros de café. El tipo estaba usando filtros de café en lugar de papel higiénico. El baño olía horrible. Fue una experiencia desagradable que nunca olvidaré. Tenía un compañero de cuarto con quien compartía habitación en la escuela de posgrado. Ese tipo solía negociar acciones en la India durante la noche en Estados Unidos e insistía en mantener encendidas todas las luces de la habitación. Terminé durmiendo en la sala tantas noches. Finalmente descubrí que la persona que subarrendaba su casa se había ido al apartamento contiguo después de sentirse frustrada por ese imbécil. Nadie más en el apartamento le habló tampoco. Me alegré mucho de dejar ese lugar. Tuve un compañero de cuarto en el posgrado que comerciaba acciones en India durante la noche en Le encantaba tener todas las luces encendidas. Terminé durmiendo en la sala muchas noches. Luego supe que la persona que le subarrendó se mudó al apartamento de al lado por lo frustrante que era. Nadie en el apartamento hablaba con él. Fue un alivio dejar ese lugar. Mi primera compañera de cuarto no se duchaba y seguía diciendo que lo hacía cuando yo salía, pero comencé a rastrear su jabón y nunca bajaba y su cabello nunca estaba mojado. Entonces fuimos a la RA y la solución fue que pude elegir el aroma de febreze que ella usaba. Era posible rastrear el momento en que un compañero de cuarto se duchaba, ya que teníamos un grifo que debía levantarse para activar la ducha, pero no volvía hacia abajo por sí mismo tras cerrar el agua. Era necesario presionarlo manualmente para devolverlo a su posición inicial. Este compañero nunca lo hacía. Esto sucedía aproximadamente una vez al mes. Imagínate a dos tipos nerds que nunca limpiarían lo que ensucian.
Hacían un montón de platos sucios y los dejaban en el fregadero durante semanas para que se pudrieran. Toda la suite olía a basura y era vergonzoso tener invitados. Llegué al punto en que comencé a limpiar todo, permitiéndoles así continuar con su comportamiento. Les dejé notas, intenté hablar con ellos, pero sus puertas siempre estaban cerradas y nunca hablaban con nadie más que entre ellos. El día que me fui, limpié solo mis cosas, tomé toda la basura y la tiré frente a su puerta, salí y dije que nunca volvería a vivir con compañeros de cuarto. Considero que estas son 2 de las 3 personas con las que compartí vivienda en mi tercer año, aunque no siempre fui lo suficientemente considerado como para ayudar a ordenar el desorden que dejaban. Un jugador competitivo de LoL se quedaba despierto hasta las 4 de la madrugada gritando por sus auriculares y jugando con el controlador más ruidoso del mundo. Le pedí varias veces que bajara el volumen y de inmediato volvía a gritar. Increíble, el sobrino de una persona que conocía hizo esto. Con solo 20 años. Naturalmente, se quedó despierto toda la noche y dormía durante el día, así que me tocó experimentar ser despertado de forma inesperada varias veces antes del amanecer por sus gritos ruidosos. Usó un lenguaje bastante fuerte y, algunas expresiones, ni siquiera las conocía. Cara sin expresión. No fue realmente malo, sino simplemente extraño. En el segundo año de universidad, mi compañero de dormitorio era un chico que nunca iba a clase, excepto en las secciones de discusión requeridas que tenía. Me levantaba al mediodía todos los días y jugaba juegos de computadora todo el día. A las 6 ni siquiera comía en la cafetería, sino que iba al lado del sindicato de estudiantes y compraba Wendy's todas las noches. Tenía un compañero de cuarto en la universidad que apenas iba a clase. Se despertaba al mediodía y se pasaba el día jugando. A las 6, prefería ir a comprar comida rápida en lugar de comer en la cafetería. Era raro, pero al final, cada quien tiene su estilo de vida. A veces pensaba en cómo algunos eligen disfrutar su tiempo libre de formas diferentes. Salí con una chica que tenía un compañero de cuarto de China, que tenía una dentadura terriblemente mala y no tenía sentido del espacio ni del humor. Fui una vez y ella le gritaba porque había dividido el fregadero en 2 y solo podías usar tu lado, pero el agua de su lado mojó el otro lado. Realmente necesitaba ayuda profesional. No sé si era más la falta de sentido del humor o la lucha por el espacio. Esa chica tenía una forma particular de vivir. La escena del grito en la cocina quedó grabada. Era un momento raro, ver a alguien tan afectada por algo tan simple. Al final, creo que fue un choque cultural más que otra cosa. La convivencia a veces no es fácil. Tenía un compañero de cuarto que interpretó Happy de Parrell una y otra vez el año que salió. Estoy hablando espalda con espalda en un bucle. Era una locura que no se detuviera, ni siquiera ante mis súplicas. No se detuvo hasta que todos los demás compañeros de cuarto también se hartaron lo suficiente. Hubo un episodio de una serie en el que había una compañera de universidad de la protagonista que reproducía constantemente la canción Love After Love de Cher. Cuando se reveló que en realidad era un demonio, la protagonista exclamó algo como "lo sabía". Este giro en la trama sorprendió a todos, dejando una impresión duradera en los espectadores y resaltando la complejidad de los personajes involucrados. Uno de mis mejores amigos de la escuela secundaria era mi compañero de cuarto en el dormitorio de primer año. Resultó que era un vago y se quedaba despierto hasta las 2 de la mañana viendo televisión o escuchando música cuando yo tenía clases a las 8 de la mañana. Pésimo compañero de cuarto, pero tan pronto como me mudé a mi propia habitación a mediados de año, nos llevamos muy bien nuevamente. No suena tan mal si utiliza auriculares, para ser sincero. Si no tenía nada planeado para la mañana, ¿por qué no hacerlo? Este era el compañero de cuarto de mi amigo. Se emborrachaba todas las noches y era muy beligerante. Despertaba a mi amigo a las 3 de la mañana con un cuchillo y le decía cosas como "sabes que podría haberte matado ahora mismo". Ese tipo terminó recibiendo ayuda y desde entonces ha sido un santo total. Eso suena intenso. Un compañero de cuarto así podría arruinar cualquier cosa. Tu amigo debe haber pasado muchos momentos incómodos y de miedo. Es bueno escuchar que esa persona buscó ayuda y cambió. La gente puede sorprender a veces. Mi compañero de cuarto era adicto a las Rams de SNES y las jugaba durante 36 horas seguidas y luego dormía durante 36 horas seguidas. Fue así durante todo el año hasta que su novia venía a quedarse unos días y simplemente se acurrucaban en su cama todo el tiempo riéndose.
Además, teníamos una ducha comunitaria para todo el piso y las raras veces que se bañaba, no usaba sandalias de ducha porque su lógica era que todos los demás las usaban, así que mientras él no las usara no había forma de él para conseguir pie de atleta. Eso suena bastante loco. Mi amigo también tenía sus manías. Pasaba días enteros jugando a la consola, a veces olvidaba comer. Cuando su novia venía, todo cambiaba. Era como si no existiera nadie más en el apartamento. Y lo de no usar chanclas en la ducha, suena familiar. Siempre tenía esa lógica extraña de que era más seguro de esa manera. Al final, solo era una excusa para evitar comprar unas. Cuando iba a casa el fin de semana, ella me prestaba ropa y dejaba que su amiga durmiera en mi cama. Sé que no suena horrible, pero su amiga tenía ladillas. Así que tendría que cambiar mis sábanas tan pronto como regresara, cada vez. Esa situación suena bastante incómoda. Prestar ropa está bien, pero lo de las sábanas complicaba las cosas. Tener que estar siempre limpiando por algo así puede ser molesto. A veces, las cosas parecen inofensivas, pero terminan trayendo problemas. En un dormitorio que era doble se vio obligado a ser triple. 3 niños de 18 años compartiendo habitación con litera. Uno era tranquilo y el otro era un estereotipado fiestero de fraternidad. Nuestro dormitorio estaba seco y éramos menores de edad, él invitaba a sus amigos de la secundaria a jugar en nuestra habitación antes de salir. Dejó a uno de sus amigos que vomitó sobre mi alfombra en nuestra habitación cuando se fueron. Una vez me despertó a las 3 de la mañana para intentar que saliera de la habitación para poder follar con una chica. La lista sigue y sigue. En el dormitorio había 3 chicos de 18 años compartiendo un espacio, uno tranquilo y otro muy fiestero. El fiestero traía amigos para beber antes de salir, y un día uno de ellos vomitó en mi alfombra. También me despertó a las 3 de la mañana para que me fuera, porque quería llevar a una chica. La convivencia fue un desastre, y no supe cómo mantener la calma en esas situaciones. Ella convenció a toda nuestra residencia de que la estaba intimidando y, a mis espaldas, me denunció a nuestro director. Empecé a ser tratado mal por extraños y corrían rumores sobre mí. De todos modos, me llamaron para una reunión con el director, pero cuando escucharon mi versión, se enfurecieron por mí y me preguntaron por qué aguantaba todas las cosas que mi compañero de cuarto hacía. Apagar mi alarma, dejar platos sucios a mi lado, sucios en general, sacar cosas de mi sorteo de comida sin mi consentimiento, etc. Para ser justos, eran mis primeros meses de universidad y realmente no sabía cómo defenderme adecuadamente ni cómo respetarme a mí mismo. El compañero de cuarto, el director y yo finalmente nos reunimos y el director ayudó al compañero de cuarto a reflexionar sobre sus acciones. Una afirmación que nunca olvidé cuando se disculparon fue que no se dieron cuenta de que se habían convertido en el matón que ellos también odiaban mientras crecían. En cualquier caso, me tomó unos meses pero finalmente los perdoné, se disculparon varias veces, y ahora todo está bien, solo viví con ellos ese año. En retrospectiva, estoy un poco agradecido de haber podido aprender lo que significaba tener respeto por uno mismo y gracia para con los demás. Me dolió mucho en ese momento, especialmente cuando me dije a mí mismo que soportaría todo ahora, un par de años después, soy mejor comunicador y tengo más empatía. A veces, las situaciones difíciles nos enseñan más de lo que pensamos. Yo también pasé por algo similar en la universidad. Tenía un compañero que siempre dejaba sus cosas tiradas y se metía en mi espacio. Al principio, aguanté, pensando que debía ser amable. Después de unos meses, hablé con él y, al final, pudimos mejorar la convivencia. Aprendí a defenderme y a ser más respetuoso con mis límites. Fin de la historia. Estaba en el dormitorio a mediados de los 90 cuando la web comenzaba a tener sitios. Mi compañero de cuarto se quedaba despierto toda la noche navegando por pornografía en la web y en grupos de noticias. Puso papel de aluminio en nuestras ventanas para poder dormir todo el día. Al final del semestre tenía un GPA de 12 y había comprado libros de texto nuevos que nunca fueron quitados del plástico. Eso me recuerda a un amigo que pasó todo un semestre jugando videojuegos en el dormitorio. Se quedaba despierto toda la noche y dormía durante el día. Al final, entregó todo tarde y su GPA fue un desastre. Compró libros que nunca abrió, solo estaban ahí acumulando polvo. Fue un buen ejemplo de cómo la vida puede distraer a alguien de lo que realmente importa. Ella estaba bien. Estábamos en Milwaukee, ella era de Chicago. Cada vez que quería volver a casa, llamaba a papá y él le enviaba el coche. Chauffeur vendría a buscar su equipaje, varias piezas para un fin de semana. Fui estudiante becado y trabajo estudio. Simplemente no pudimos hacer clic, me pregunto por qué.
A veces, las diferencias marcan la conexión entre las personas. Recuerdo a alguien así también. Ella venía de un mundo diferente, donde todo era más fácil, mientras yo luchaba con mis estudios y trabajos. A veces intentábamos hacer planes, pero nunca terminábamos de encajar. Era como si viviéramos en dos realidades distintas, y eso hizo que fuera difícil incluso intentar ser amigos. Me quedé despierto hasta las 3 o 4 de la mañana jugando League of Legends y no entendía cómo la luz de su computadora encendida y el clic del mouse me mantenían despierto. Luego se enojó conmigo por hacer demasiado ruido cuando me estaba preparando para ir a clases por la mañana. Me acuerdo de una vez que un amigo se quedó jugando hasta tarde. La computadora y el ratón haciendo ruido, y yo no podía dormir. Al final, cuando me desperté para ir a clases, se enojó porque decía que hacía mucho ruido. No entendía cómo él podía estar despierto y que yo era el problema. Fue un momento raro, pero así son las cosas cuando se trata de videojuegos. Tenía un compañero de cuarto que comía pasta con lata de salsa de tomate a diario. Siempre le sobraban 3/4 de la salsa en el plato y en el fregadero, claro que nunca lavaba los platos. Lavé los platos por un tiempo, pero luego nos cansamos y todos empezamos a tirarlos. Él siguió haciéndolo y dejamos de lavar los platos. Terminó enfermándose, muy probablemente por el moho de los platos. Sus padres se acercaron y empezaron a gritarnos por los platos sucios. Mi único compañero de cuarto se enfrentó a ellos y les dijo que era su hijo, se callaron rápidamente. Para el año siguiente conseguí una casa con mis otros compañeros de cuarto y él pidió unirse a nosotros. No, no está sucediendo. Tuve un compañero de cuarto que comía pasta con salsa de tomate todos los días. Siempre quedaba 3/4 de la salsa en el plato y en el fregadero, y nunca lavaba los platos. Al principio hice las tareas, pero me cansé y comenzamos a tirar todo. Él seguía igual. Al final se enfermó, probablemente por el moho. Sus padres vinieron a gritar y uno de mis compañeros les dijo que era culpa de su hijo. Al año siguiente, no lo dejamos unirse a nuestra nueva casa. El tipo no podía respirar por la nariz en absoluto. Compraba un bagel de ajo y lo comía en el dormitorio a las 6 de la mañana mientras respiraba por la boca. Hay más, pero creo que eso da una idea vívida de cómo era vivir con él. No puedo creer que alguien quiera un bagel de ajo a las 6 de la mañana. Más allá de eso, no poder respirar por la nariz debe ser incómodo. La idea de comer en la habitación y solo respirar por la boca es algo raro. No sé cómo manejaste eso día tras día, pero definitivamente debió ser curioso. Mi compañero de cuarto no salió de nuestra habitación durante más de 1 hora seguida durante todo el semestre de otoño. No fue a clase. Solo al comedor aquí y allá. A su novia le extrajeron 10 dientes y luego se quedó con nosotros durante semanas durante su recuperación. No sé, es raro. Mi compañero de cuarto apenas salía, solo para comer. Su novia tuvo un mal rato con los dientes, así que estuvo en nuestro cuarto un montón. Era como si no hubiera nada más en su vida, solo eso. Al final, la situación se volvió un poco incómoda. No sé cómo hizo para pasar el semestre así. Actualmente no soy estudiante universitario, pero cuando lo era, mi compañero de cuarto de la universidad me sopló mocos a propósito durante una discusión. Se tapó una fosa nasal con el dedo y sopló tan fuerte como pudo. Cuando le dije que me comunicaría con nuestra asesora, ella dijo, bueno, pensé que podríamos manejar esto como adultos, pero obviamente sientes que necesitas ayuda. Eso fue bastante inesperado. La situación de la pelea se salió de control. No es lo que esperas de un compañero de cuarto en la universidad. Las discusiones pueden volver locos a algunos, pero esa reacción fue rara. Su respuesta fue fría, como si no hubiera hecho nada mal. Al final, entender cómo manejar esos conflictos es un buen aprendizaje, aunque se trate de una lección un poco desagradable. No está tan mal, pero mi compañera de cuarto nunca salía de nuestro pequeño dormitorio aparte de ir a clase, pero esto me apestaba porque a veces realmente quería llorar en paz o tener tiempo a solas, pero nunca podía estar en la habitación sin que ella también estuviera allí. Allí y ella también hablaba con personas sin auriculares para que yo pudiera escuchar las conversaciones completas. Rápidamente comencé a estar en mi habitación solo para dormir. Tuve una experiencia similar con un compañero de cuarto. Siempre estaba en la habitación, aunque necesitaba un tiempo a solas. Era complicado, porque no podía hacer mis cosas en paz. Terminé solo usando el cuarto para dormir. Al final, aprendí a buscar espacios fuera de casa para relajarme un poco.
A veces, ese tipo de situaciones te enseñan a manejar mejor el espacio personal. Mi compañera de cuarto de primer año seguía armando mal su loaf, por lo que se estrellaba contra el suelo en medio de la noche. Se comió las galletas que me envió mi abuela por correo. Me pidió que saliera de la habitación para poder besarse con un chico a las 10:30 de la noche. Ella trajo a una chica borracha a nuestro dormitorio después de una fiesta porque no podía entrar a su propio dormitorio. Luego procedió a vomitar por todo el piso a las 2:30 de la madrugada. Me sentí muy aliviado cuando ella abandonó los estudios al final del semestre y tuve todo el salón para mí. Tuve un compañero de habitación parecido en la universidad. No entendía cómo organizar su cama y siempre hacía ruido por la noche. Una vez, se trajo a un amigo y se quedaron hablando hasta tarde. También había dejado sus cosas en el suelo y era un desorden. Al final del semestre, se mudó y tuve el cuarto para mí solo. Fue un alivio, la verdad. A mí. En retrospectiva, fui un compañero de cuarto / diagonal dormitorio realmente malo. Había asistido a un internado militar en la escuela secundaria, así que pensé que sabía todo sobre vivir en ese tipo de situación. Obviamente, un dormitorio universitario tradicional es muy diferente de un cuartel de escuela secundaria, pero eso no me impidió actuar como un sabelotodo extraño, inseguro y... Entiendo eso. A veces, al pasar de un ambiente a otro, podemos llevar ciertas actitudes que no encajan. Recuerdo a un amigo que venía de una escuela rígida y creía que debía ser el que mandaba en la convivencia. La verdad es que todos solo querían pasarla bien y no aceptarían esa forma de ser. Aprendió rápido a adaptarse, pero fue un proceso. Segundo semestre, tercer año. Estudiante transferido de una universidad en Long Island. Papá estaba cargado y pagado por su viaje completo. El niño se sentó en la habitación todo el día jugando World of Warcraft. Literalmente todo el día. No iba a clase, rara vez iba a los comedores. Una vez le pedí que fuera a hacer ejercicio conmigo, solo para salir de la habitación. Pero él siempre estuvo ahí. Lo odié tanto que terminé pagando un montón por una habitación individual en mi último año. Eso me recuerda a un compañero que tenía en la universidad. Solo estaba en su habitación jugando todo el tiempo. Era difícil de entender, porque se perdió mucho. Intenté sacarlo a hacer algo, pero no le interesaba. Al final, decidí conseguir un cuarto solo porque ya no podía compartir el espacio. A veces es mejor estar solo que vivir con alguien que no conecta. Era un tipo pequeño y flacucho que realmente quería estar con los deportistas. Lo aceptaron para burlarse de él, sobre todo cuando todos estaban bebiendo. Tropezó con la habitación golpeado más veces de las que puedo recordar. Lo peor fue hacia el final del segundo semestre cuando regresó y vomitó un proyectil sobre mi proyecto de arte de fin de semestre. Recuerdo a un amigo que siempre quería encajar con los chicos del equipo. Lo aceptaron, pero solo para burlarse de él, especialmente cuando estaban tomando. Una vez, llegó a la habitación muy borracho y vomitó sobre mi proyecto final de arte. Fue un desastre. No sé cómo pude hacer otra cosa, solo me reí y limpié. Al final, terminó siendo una buena historia. Fui de intercambio a una universidad estadounidense durante un año cuando era estudiante. Se ubicó en viviendas para menores, que eran casas individuales. Me pusieron donde había espacio, que era una casa para 10 ocupantes con un baño con acceso para discapacitados en la planta baja. Estaba con 9 chicos, 8 de los cuales eran especialistas en ciencias de la computación. Fue una absoluta pesadilla. Sin limpieza, los baños eran lo más asqueroso que jamás hayas visto. La leche en el frigorífico de la semana 1 todavía estaba allí al final del año. Mi compañero de cuarto era culturista y no creía en ducharse más de una vez por semana. Ventana constantemente abierta porque olía muy mal. En general, todos eran buenas personas, pero simplemente eran vagos y apestosos. También ESMAS y DND ocurrían todas las noches hasta las primeras horas de la mañana con muchos gritos. Empecé a salir y pasé la mayor parte del tiempo en casa de mi novia. Mucho más limpio. Tantas historias locas de esa época. A todos les está yendo increíble ahora, un chico gana $800,000 al año a los 28. No estaba seguro de qué esperar en el intercambio, pero terminamos en una casa llena de chicos de compu. Era un desastre total. La limpieza no era prioridad y los olores eran algo más que incómodo. Las noches eran ruidosas, con videojuegos y DND. Al final, me pasé más tiempo en el lugar de mi novia. Aunque esos días fueron complicados, ahora todos tienen buenos trabajos. Algunas historias locas para recordar.
Tenía un compañero de dormitorio que tenía ataques de ansiedad o pánico y corría de un lado a otro del pasillo toda la noche y, a veces, subía y bajaba tramos de escaleras. Fue hace un tiempo, pero creo que él también gritaría. Solo duró un semestre. Tuve un compañero de cuarto que sufría de ataques de ansiedad. A veces corría por el pasillo y subía y bajaba las escaleras toda la noche. Era un poco raro, pero al final solo duró un semestre. Recuerdo que a veces también gritaba. Era una situación extraña, pero creo que al final se mudó a un lugar más tranquilo. Mi infierno personal, muy específico, no muy infernal. Tenía 3 compañeros de cuarto, todos randos. Gina, Nina y Mandy, cuya hermana Sandy visitaba a veces. 2 de ellos tenían novios, llamados Ryan y Brian. En algún momento estuvieron tratando de desalojarse entre ellos y fue muy difícil para mí seguir el drama. A veces la convivencia puede ser un caos. Tuve 3 compañeros de cuarto, todos desconocidos. Había mucho drama entre ellos. A veces uno intentaba echar al otro y yo solo trataba de no involucrarme. Las visitas de la hermana de una de ellas solo hacían las cosas más complicadas. Era una especie de enredo que no sabía cómo resolver. Al final, solo quería tranquilidad en casa. 2020, apogeo de la locura de COVID. Compañera de piso decidió que su habitación estaba demasiado solitaria para ponerla en cuarentena cuando tenía la rona. Ella decidió que nos llevaría a la cocina / diagonal sala de estar común para ponernos en cuarentena y usar el sofá como cama. Ninguno de nosotros estaba contento y todos discutimos, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Sacarla a rastras? Dejó pañuelos de papel de COVID por todas partes, nunca limpió nada. Efectivamente, después de su cuarentena, durante una semana en la cocina, todos nos contagiamos. Un amigo también tuvo una experiencia similar durante la cuarentena. Su compañero decidió usar la sala común para aislarse, dejando desorden por todas partes. Nadie quería confrontarlo porque estaba enfermo. Al final, todos terminaron enfermando, y tuvieron que lidiar con el caos que dejó atrás. Fue una lección sobre la importancia de respetar los espacios compartidos. La convivencia en esos momentos fue bastante difícil. Tenía un compañero de cuarto que era un niño de teatro y le encantaba empezar a actuar con otras personas en el suelo sin ningún motivo. Tuve que mediar en tantas discusiones que pasé aproximadamente 3 meses de mi primer semestre en la universidad sin vivir más en la habitación. Cuando me preguntó por qué, respondí honestamente, tú disfrutas el drama y yo lo odio. Lo bueno es que me hizo mucho más sociable. Tuve un compañero de cuarto que le encantaba el drama. Siempre empezaba peleas con los demás, y yo me convertí en mediador. Al final, pasé casi 3 meses sin vivir en la habitación. Cuando me preguntó por qué, le dije, a ti te gusta el drama y yo lo odio. A pesar de todo, eso me ayudó a ser más social. Cuando mi papá estaba en la universidad, su compañero de cuarto solía robarle la ropa y fingir que era suya. Cuando mi papá lo confrontaba, se enojaba y se negaba a admitir que los había robado. También tomaba los libros de cálculo de mi padre y caminaba con ellos por el campus para que otras personas pensaran que era inteligente. Eso suena como una experiencia extraña. A veces, la gente hace cosas raras por sentirse mejor. Robar ropa y libros no se ve bien, pero supongo que en la universidad la gente puede actuar de maneras inesperadas. Cuando mi amigo enfrentó a su compañero, solo se generaba más tensión. Al final, es curioso cómo algunas acciones quedan en el pasado, pero se recuerdan de una forma tan clara. Sentí escalofríos tan intensos. Tuve que apartar la mirada de mi teléfono durante 10 segundos para recuperarme. ¡Qué perdedor! Aunque, como dijo otro comentarista, es probable que este comportamiento se aprenda o se haga frente a la falta de afecto / diagonal amor al crecer. Pero todos los perdedores tienen una historia de fondo trágica, hablando por mí mismo, así que, no justifico el comportamiento. A veces me pasa eso al ver cosas intensas. Recuerdo una vez que vi un video que me dio una sensación extraña. Tuve que darme un momento para procesarlo, como si estuviera en una película. Yo pienso que muchos tenemos historias detrás, algo que nos hace sentir más de lo que mostramos. Al final, todos estamos tratando de lidiar con algo, ¿no? Así va la vida. Ok, no es una cosa de la universidad, pero una noche en la estación de bomberos me llamaron a las 3 de la madrugada para que llamaran a la ambulancia. Cuando regresé me senté en el borde de la cama y miré al chico en la cama al lado de la mía tratando de descubrir quién era porque estaba roncando muy fuerte. Verás, siempre traté de evitar dormir en la habitación con los tipos que roncaban.
Desafortunadamente, me di cuenta de que el chico que estaba mirando estaba despierto y muy asustado. Era el tipo que estaba al otro lado de la habitación, el que roncaba como un Messerschmitt. Ronquidos como un avión de combate. Jamás pensé que presenciaría a alguien expresar algo así en este lugar. Realmente me hizo reír llorando de la risa. Esa es una historia loca, honestamente te hace apreciar a los compañeros de cuarto normales. Es una locura como algunas personas simplemente no tienen conciencia de sus acciones o de cómo afectan a los demás. Suena como una comedia de situación, pero mucho más incómoda. Me alegra que no lo hayas dejado pasar y hayas tomado medidas. Sí, a veces es sorprendente lo que uno puede encontrar en la convivencia. Recuerdo a un compañero de cuarto que simplemente no entendía los límites. La situación se volvía incómoda, pero al final, hablarlo ayudó. Agradeces tener compañeros más tranquilos después de experiencias así. Es una lección sobre la importancia de la comunicación. Esto no fue tan raro en mis 2 años como para estudiantes de primer año. Es increíble cuántos niños salen de casa a los 18 años sin ningún concepto de higiene personal a menos que actúe una fuerza externa. Sentar a un adulto y explicarle una rutina básica de baño cambió mi forma de ver a la humanidad. En nuestra residencia, el bullicio exterior era generado por personas arrastrándose por el pasillo y siendo llevadas a la ducha con una pastilla de jabón. Estaba enojado porque mis compañeros de casa simplemente arrojaron un gato y su caja de arena en mi habitación mientras yo estaba fuera por las vacaciones de invierno. Lidié con el olor a orina de gato hasta el final del semestre, cuando regresé. La suya es una historia mucho más preocupante sobre las vacaciones de invierno. También dejaron que una chica se llevara mi edredón porque alguien vomitó en su chaqueta y ella quiso caminar a casa. Ni siquiera se molestaron en saber su nombre. Al año siguiente conseguí mi propio apartamento. Entonces está cerca. Eso suena bastante incómodo. A mí me pasó algo similar. Unos amigos se quedaron en mi lugar durante el invierno y dejaron todo un desastre. Volví y había platos sucios por todas partes y la nevera vacía. La verdad es que no entiendo por qué la gente no respeta el espacio de los demás. Al final, me mudé a un lugar solo. Es mejor tener tu propio espacio. Mi papá me contó una historia como esta. Tenía unos 30 años y su empresa estaba abriendo una nueva oficina en una nueva ciudad. Él era una de las personas que se mudaría allí. La empresa instaló temporalmente un apartamento para los empleados hasta que consiguieran su propio alojamiento. Así que se alojó con otro empleado. Mi padre es un franco bastante directo y nunca fue un fiestero de ninguna manera. Dijo que este tipo salía habitualmente y se emborrachaba. Llegaba tarde constantemente al trabajo, no por minutos, sino por horas. Dijo que una vez se despertó con un tipo dando tumbos a las 3 de la mañana, recién llegado a casa de un bar, luego escuchó el sonido del agua corriendo y se dio cuenta de que este tipo simplemente estaba orinando en el suelo. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre encontrara un apartamento y se mudara. Es una anécdota interesante. Mi amigo también tuvo una experiencia similar en su trabajo. Se mudó a otra ciudad y tuvo que compartir un apartamento con un compañero. Este compañero no dejaba de salir y siempre llegaba tarde. Una noche, mi amigo se despertó porque su compañero estaba hablando solo y, para su sorpresa, había olvidado que tenía que ir al baño. Así que terminó en el sofá. Mi amigo se mudó al mes siguiente. Pude rastrear la ducha de un compañero de cuarto porque teníamos un grifo del que tenías que tirar hacia arriba para cambiar a la ducha, pero no volvía a bajar por sí solo después de cerrar el agua y tenías que empujarlo hacia abajo. Tú mismo. Nunca volvió a empujarlo hacia abajo. Era aproximadamente una vez al mes. Era curioso. Tenía un compañero de cuarto que siempre dejaba la llave de la ducha levantada. Cada vez que se duchaba, sabía que estaba. Lo hacía una vez al mes, y nunca se acordaba de bajarla después. Era un detalle extraño, pero al final todos nos acostumbramos a eso. Te mueves en la casa y te adaptas. Eso es horrible. Tenía un compañero de cuarto que dejaba que las cosas se pudrieran en el mostrador. Una vez tuvo un pastel de frutas durante varios días, así que lo envolví en plástico. A ella no le gustó eso y me explotó. Eso suena incómodo. Tener una compañera de cuarto que no se preocupa por la limpieza puede ser complicado. A veces, un pequeño gesto como envolver algo puede ser malinterpretado. Recuerdo una vez que un amigo dejó una pizza en la mesa durante días y al final tuve que tirarla. La reacción fue intensa, pero a veces hay que poner límites en la convivencia.
Es raro cómo la convivencia puede generar conflictos por cosas simples. Dejó una pizza en la mesa de la sala común durante una semana. Empezó a oler mal, así que lo cubrí con un recipiente entero de sal de Morton. Como una libra de sal. Poco después se emborrachó y se lo comió. Todo eso. Su cara estaba muy hinchada y roja esa noche por toda la sal. ¿Por qué no lo tiraste? Soy una persona con valores. No puedo estar a su servicio. Tenía otros 3 compañeros de casa, y ninguno tomó la iniciativa de actuar al respecto. Lo digo en tono de broma, en su mayor parte. No tengo claro el motivo. Supongo que éramos un grupo de jóvenes de 20 y tantos años sin ganas de entrar en conflictos. Oh, esos jugadores de LOL. Tuve la mala suerte de quedarme con uno durante una semana. Todas las noches es el quien grita en chino en su habitación brillantemente iluminada y de paredes delgadas. Me alegro que haya sido una semana porque me volvería loca si fuera más larga. No puedo creer que tuviste que lidiar con eso. Dormir con alguien gritando en su cuarto debe haber sido incómodo. Me imagino que es difícil concentrarse o relajarse. Una semana es suficiente para demostrar lo intenso que puede ser. Por suerte, no duró más, porque podría volverte loco. Tuve un compañero de suite que se volvió adicto al LOL y fracasó en la universidad por eso. Ella nunca gritó ni nada por el estilo, honestamente fue muy respetuosa. Y siempre podías encontrarla sentada en la encimera de la cocina jugando. Estaría despierta toda la noche y luego dormiría todo el día. Tenía una compañera de habitación que se volvió adicta al LOL y terminó dejando la universidad por eso. Nunca levantó la voz, era muy respetuosa. La podías encontrar siempre en la encimera de la cocina jugando. Estaba despierta toda la noche y dormía todo el día. Al principio me preocupaba, pero al final era solo su manera de manejar el estrés. Tuve esta misma situación. Llegué al punto que a las 2 de la madrugada, después de 3 horas de gritarle a su computadora portátil, desactivé el wifi en el enrutador. A la mañana siguiente me pidió que mirara internet porque no funcionaba. Le dije que lo haría cuando regresara de clases y luego lo volvía a habilitar cuando regresara. La hizo pasar un día entero sin internet en casa y no tuvo ningún problema después de eso. A veces hay que hacer cosas para calmar la situación. Recuerdo una vez que mis amigos estaban inmersos en una pelea por un videojuego. Decidí desconectar el wifi para que se dieran cuenta de lo ridículo que era. Al día siguiente, se quejaron, pero aprendieron a no gritar tanto. A veces, un poco de silencio es lo que se necesita. Definición de maullidos 1. Los chillidos y aullidos que emite un gato, por ejemplo cuando está en celo o peleando. 2. Despectivo. Ruidos desagradables similares hechos por una persona. Bonita palabra nueva para mí. Gracias. Siempre me acuerdo de un viejo amigo que tenía un gato que solo hacía ruido en la noche. Era un verdadero caterwauling. Las ventanas temblaban y nosotros no podíamos dormir. Siempre decíamos que era el concierto nocturno de su gato. A veces nos reíamos, otras solo estábamos cansados. Al final, no me importaba tanto. Era parte de vivir con él. A fin de cuentas, esto no es tan malo. Algunas de estas personas que se quedan adentro no son buenas para hablar con la gente, por lo que no hacen amigos y no los invitan a nada. Literalmente no tienen nada más que hacer. Así es como soy, aunque le he hecho saber a mi compañero de cuarto que si alguna vez necesita que vaya a otro lugar por un tiempo, puedo hacerlo. A veces, es complicado hacer amigos. Conozco a alguien que pasaba mucho tiempo solo en casa. No porque no quisiera, solo que a veces es difícil conectar con otros. Yo le dije a mi compañero de cuarto que si alguna vez quería salir un rato, podía contar conmigo. Al final, creo que todos necesitamos un poco de espacio y compañía de vez en cuando. Hubo un episodio de Buffy la vampiro con un personaje así. Ella era compañera de cuarto de Buffy en la universidad e interpretó Life After Love de Cher una y otra vez. Y cuando resultó ser un demonio, Buffy dice, lo sabía. Eso me recuerda a una amiga que tenía en la universidad. Siempre ponía la misma canción una y otra vez, y era un poco molesto. Un día, hicimos una fiesta y resultó que tenía una personalidad muy extraña, como de otra dimensión. Todos creíamos que era normal hasta que se comportó raro. Fue un momento divertido para recordar.
Tenía un tipo encima de mí que tocaba El héroe, de Chad Kroeger una y otra vez todas las mañanas como su canción exagerada. Me volvió loco y me volvió loco. Y tenía una chica que vivía encima de mí en el mismo apartamento que él y que reproducía Llámame bebé, una y otra vez un día de primavera cuando intentaba dormir porque trabajaba en el tercer turno la noche anterior. Me dio pesadillas literales y me volvió loco porque deliraba por la falta de sueño. Eso suena molesto. Tener a alguien arriba que pone la misma canción una y otra vez puede ser un real dolor de cabeza. La chica con Call Me Maybe no ayudó, especialmente después de trabajar de noche. Esos momentos donde solo quieres descansar y la música no para. Al final, la falta de sueño afecta todo, incluso la forma en que ves esas canciones. Solo quieres silencio. Podría haber tenido un padre helicóptero muy malo. Del tipo que le diría /diagonal preguntaría diariamente si se duchó, se lavó los dientes, etc. Probablemente nunca tuvo que hacer una sola tarea doméstica, incluida limpiar su habitación. He conocido a personas cuyos padres pensaron que les estaban haciendo un favor al hacer básicamente todo lo que no estuviera relacionado con el trabajo escolar o ser niño. Este es un hermano, cuya responsabilidad se transferirá en unos años debido a los padres helicóptero que están envejeciendo. Aunque no es completamente dependiente, ciertamente requiere orientación para realizar tareas muy básicas. Es un desafío importante que implica una considerable labor para ayudarle a adaptarse y aprender nuevas habilidades. La tarea de apoyarlo en su desarrollo es considerable, pero es fundamental para su crecimiento personal y autonomía. Salí con un chico que hacía este sonido mientras nos besábamos. Después de nuestra tercera sesión de besos, le pregunté por qué estaba haciendo eso y si podía dejar de hacerlo. Dijo que no sabía que lo estaba haciendo y que dejaría de hacerlo. Y se detuvo, durante aproximadamente medio minuto. Este tipo hizo sonar mmmmm sin parar mientras se besaba. ¿Cómo es posible que uno no se dé cuenta de que está haciendo eso? Esto fue hace como 22 años y todavía me da asco. Jaja, no podría soportar eso. Parece que les falta conciencia de sí mismos, ¿acaso no pueden darse cuenta de lo que dicen? No lo sé, pero simplemente me resulta incómodo. La invitaron a regresar a principios del siguiente semestre después del incidente de la sartén, pero la gente de alojamiento no era muy competente. Tuvimos quizás 6 reuniones tratando de sacarla de nuestra suite. Calificarlo como poco competente es un término bastante amable. Lanzar una sartén hacia alguien no solo es ilegal, sino que también puede ser motivo suficiente para que lo expulsen de la mayoría de las universidades. Básicamente, cuando te unes a una fraternidad o hermandad de mujeres, hay un periodo en el que estás comprometido a unirte pero no te consideran miembro. Ahí es donde eres una promesa. Algunas fraternidades /diagonal hermandades de mujeres simplemente te obligan a participar en algunos eventos y clases y luego ingresas. Otras te ponen a prueba. Realmente depende de la escuela y el capítulo. La experiencia de ser un pledge puede ser complicada. Un amigo se unió a una hermandad que tenía un proceso bastante intenso. Tenía que asistir a muchas reuniones y hacer tareas. A veces se sentía abrumado, pero al final, esas experiencias lo unieron más a sus compañeros. Lo que parecía difícil al principio, se volvió una anécdota que ahora recuerda con una sonrisa. Porque soy un hombre de principios. No soy su doncella. Tenía otros 3 compañeros de cuarto y ninguno de ellos hizo nada al respecto tampoco. Lo digo principalmente en tono irónico. No sé por qué. Creo que todos éramos veinteañeros y no teníamos ningún deseo de conflicto. A veces las cosas se vuelven complicadas en la convivencia. Tenía compañeros de cuarto y todos parecían aceptar el desorden. Nadie quería iniciar una pelea por cosas tan básicas como limpiar. Era una situación rara, porque todos éramos amigos. Al final, era más fácil ignorar el problema que enfrentarlo. Así, la vida pasó, pero a veces me pregunto si debí decir algo. Al menos aprendí a elegir mejor a mis compañeros de casa. No era exactamente un mal tipo, solo una personalidad rígida y súper torpe. Tiene entre veintitantos y veintitantos años, que probablemente no sea la edad ideal para vivir en un dormitorio para estudiantes de primer año. Se parecía exactamente al extraño niño que hablaba como robot de Wet Hot American Summer. Parece que este tipo tiene su propia vida complicada. Es raro ver a alguien de esa edad en un dormitorio, pero a veces la vida no sucede como se planeó. Esa imagen de él como el chico raro de la película es graciosa. Tal vez le falta un poco de confianza o simplemente no encaja. Al final,
Todos tenemos nuestras rarezas. Curiosamente, el apartamento que alquilé después era el sótano de la casa en sí era muy antigua y mi apartamento era básicamente una habitación de servicio, así que sé el resultado final. Ambos terminaron mudándose de casa justo antes de que comenzara el semestre. El primer compañero de cuarto / diagonal amigo terminó solicitando estudiar en el extranjero, en Grecia, estuvo muy entusiasmado con ello durante mucho tiempo durante el año que estuvimos viviendo juntos, pero tuvo que esperar para obtener su pasaporte. Antes de irse, me dijo que se dio cuenta de lo vago que era su amigo, sin importar que también era desordenado, pero no lo reconocía, y lamentó haberlo dejado mudarse allí. Terminó teniendo que cubrir el alquiler completo y los servicios públicos durante el verano porque su amigo todavía no ayudaba. El estudiante de banda terminó regresando a casa y viajando de un lado a otro, lo que admito que no sé por qué no hizo eso para empezar porque ya vivía unos 20 minutos alejándose del campus. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros amigos en común se alejaron de mí con el tiempo, pero considerando que eran amigos del primer compañero de cuarto desde el jardín de infantes, no me sorprendió ni me enojó. Uno de nuestros amigos en común jugó D&D conmigo durante un par de años y me preguntó por qué cogí el sofá, se lo compré al inquilino anterior y lo pagué solo, y me fui sin previo aviso. Cuando le mostré que les di aviso, conservé los mensajes de texto del grupo, se puso de mi lado y dijo que se alegraba de no haberse mudado con ellos cuando le preguntaron si estaría interesado. La historia de mis compañeros de cuarto es curiosa. Uno se fue a Grecia y se dio cuenta de lo desordenado que era su amigo. Al final, tuvo que cubrir todos los gastos por el tiempo que su amigo no ayudó. La otra persona regresó a su casa, lo que no entiendo, ya que vivía cerca. Con el tiempo, muchos amigos se alejaron, pero uno se quedó y me apoyó cuando aclaré mi situación. Al menos no se mudó con ellos. Sí, tendrías que arrancar pelos individuales en el transcurso de unos días para que luzca natural. Cuando se me cayó el cabello después de la quimioterapia, sucedió en el transcurso de una semana, cada vez se volvía más y más delgado a medida que se caían cabellos individuales, no era como si el cabello se cayera en grandes mechones ni nada por el estilo. Es una experiencia dura. La pérdida del cabello puede ser un proceso largo y complicado. Ver cómo se va poco a poco puede ser desalentador. Sin embargo, parece que fue algo más gradual para ti, lo que tal vez hizo que fuera un poco más manejable. Al final, es un viaje difícil, pero muchas personas aprenden a adaptarse a esos cambios con el tiempo. Se puede rastrear que muchos comportamientos tienen su origen en experiencias de la infancia y eso no quiere decir que las personas no puedan cambiar y volverse mejores o peores que su yo pasado, pero muchos comportamientos pueden ser algo malo en alguien en el sentido de su educación / diagonal desarrollo. Es interesante cómo nuestras experiencias infantiles nos forman. Recuerdo un amigo que siempre tuvo problemas para relacionarse. Su infancia fue complicada, lleno de conflictos familiares. Con el tiempo, trabajó en sí mismo y logró mejorar sus interacciones con los demás. A veces pienso en cómo esas experiencias tempranas moldearon su personalidad, pero también en cómo el cambio es posible. Todos llevamos una historia, algunos más visibles que otros. No, yo era un idiota de 21 años, así que traté de fingir como si estuviera mirando al vacío y me fui a dormir. Era un departamento grande, 1500 miembros, y lo habían asignado a mi estación solo ese día para reemplazar a alguien que estaba de vacaciones desde todo el condado, así que nunca lo volví a ver. A veces, uno se encuentra en situaciones raras. Recuerdo cuando tenía 21 años y estaba en una reunión enorme. Un compañero llegó solo por un día. Yo estaba tan distraído que traté de hacer como si mirara al vacío, pero en realidad solo quería dormir. Al final, nunca lo volví a ver. Así es la vida, a veces te cruzas con personas y no hay más. Puedo confirmar que mis padres no me compraron desodorante hasta que estuve en sexto grado, y solo me dejaron porque los seguía molestando diciendo que mis compañeros se burlaban de mí por oler cuando sudaba, y sudo porque tenía que caminar 30 minutos. Minutos a la escuela en el calor húmedo de Nueva York, y luego lidiar con estar en una escuela de la década de 1910 que no tenía aire acondicionado, donde las ventanas que se abrían eran nuestro aire acondicionado. Entonces, sí. ¿Eso? Es curioso cómo a veces te das cuenta de que lo que parece normal no lo es para todos. Yo también pasé por algo parecido en el colegio, solo que a mí me dio igual lo que dijeran los demás. Pero entiendo lo incómodo que puede ser. Aunque también es un poco gracioso ahora, recordar esas épocas. A veces la vida es así, te enseña a adaptarte. Dependiendo de la década que fuera, muchos de ellos podrían haber pensado que no necesitarían trabajar si se casaran. Soy viejo. Fui a una escuela de ingeniería y vi muchísimo de esto. La escuela se utilizó para buscar posibles parejas matrimoniales.
Lo llamamos grado MRS. Nota, muchas mujeres estaban allí para recibir educación, pero también existía la multitud marginal del partido. Un recuerdo que me vino a la mente es el de una pareja que se conoció en la universidad durante los años 50. Se casaron al final de su tercer año. La mujer estaba a un semestre de graduarse, pero la institución tenía una norma que impedía a las estudiantes casadas acceder a ayuda financiera. Entonces, tuvo que abandonar sus estudios mientras su pareja culminaba su formación, asumiendo el rol de cuidadora del hogar y los hijos. Si supiera que tuvo una infancia y unos padres terribles, no me sorprendería en lo más mínimo. Ella solía hacer, que nuestro ambiente de trabajo sea bastante difícil con todas sus travesuras combinadas, y realmente no soy fan de ella por eso, pero quiero sentir lástima por ella. Hay muchas razones por las que alguien se vuelve así, y ninguna de ellas es buena o está bajo su control. Entiendo lo que dices. A veces, las personas que parecen más difíciles tienen historias complicadas detrás. Conozco a alguien así en el trabajo. Siempre causaba problemas y era complicado tratar con ella. Con el tiempo, supe que tuvo una infancia dura y eso explica muchas cosas. No la excusa, pero a menudo hay más de lo que parece a simple vista. A veces solo hay que tener un poco de empatía. Fui a una escuela secundaria cristiana privada, y si bien la escuela estaba asociada con la Iglesia Cristiana Promedio del Medio Oeste, era la única escuela cristiana acreditada en el área. Entonces, tendríamos muchos niños educados en casa, y muchos niños de sectas cristianas más extremas, cuyos padres decidieron que querían enviar a sus hijos durante un par de años para obtener un diploma de escuela secundaria acreditado en lugar de un GED. Hubo varios estudiantes que compraron cosas para ellos, como desodorante, para esconderlos en sus casilleros y usarlos en la escuela porque no estaba permitido en casa. Recuerdo que en esa escuela algunos compañeros llevaban cosas que no podían usar en casa, como desodorante. Era curioso ver cómo ocultaban esas cosas en sus lockers, como si fuera un gran secreto. Algunos parecían tan aliviados de poder ser un poco diferentes, aunque fuera solo en la escuela. La situación era tensa a veces, pero también ofrecía un espacio donde todos podían experimentar un poco de libertad. Solo algo relacionado, pero tu publicación me hizo pensar en esto. Mis abuelos se conocieron en la universidad en la década de 1950 y se casaron al final del tercer año. A mi abuela le faltaba aproximadamente un semestre para graduarse, no estoy segura de qué título, cuando se casaron, pero la escuela tenía una regla que decía que las mujeres casadas no podían recibir ayuda financiera. Esta no era una escuela altamente religiosa, era una escuela pública en la costa oeste. Tuvo que abandonar la escuela mientras mi abuelo terminaba la escuela y terminó criando a los niños mientras él mantenía a la familia, tal como dictan los valores tradicionales. Claro. La generación actual suele pensar que los derechos de las mujeres son más antiguos de lo que realmente son, en realidad, se lograron principalmente en la época de sus padres y abuelos. Fue en 1974 cuando se permitió que las mujeres abrieran una tarjeta de crédito a su nombre. Además, no fue sino hasta 2024 que una mujer ocupó el cargo de presidenta en los Estados Unidos. ¿Recuerdas cuando le dijimos que no acariciara a los mapaches al azar que se comían el contenedor de basura al otro lado del estacionamiento? ¿Y los gritos después de que lo mordieran? Estaba convencido de que ya estaba en las etapas finales de la infección por rabia y no tenía nada que perder, así que saltó del costado del contenedor de basura y se cortó las manos con botellas de cerveza rotas. Luego nos rogó que lo lleváramos a urgencias para que sus padres no recibieran una factura de ambulancia y le preguntaran qué diablos pasó. Eso me recuerda a una vez con un amigo. Le dijimos que no se acercara a los mapaches en el basurero. Al final, lo mordieron y pensó que tenía rabia. Se lanzó del basurero y se cortó las manos con botellas rotas. Termina pidiéndonos que lo lleváramos al hospital para que sus padres no se enteraran. Fue una locura, pero al final salió todo bien. Me recuerda a mi primera campaña, donde en la primera sala de una mazmorra matamos a 2 golems de hierro, luego pasamos una hora discutiendo sobre en cuántos lingotes de hierro se podían cortar los golems y por cuántos po se podían vender. Una rápida búsqueda en internet indica que sería poco probable que el grupo lograra llevar de vuelta siquiera un solo cuerpo de golem, debido a su asombroso peso. No se diagnostica, pero no es una mala idea. Probablemente tenga que hacerlo en privado porque no recuerdo la última vez que un médico de cabecera solicitó una derivación. Sin embargo, estoy trabajando en la industria de apoyo en el Reino Unido y los servicios han sido diezmados, por lo que definitivamente se enamorará de mí. Aunque tengo esperanzas de que pueda mejorar, acabamos de inscribirlo en terapia. Entiendo la situación. A veces, buscar ayuda privada es la única opción.
Es bueno saber que están tomando medidas como el asesoramiento. Tener apoyo cercano puede marcar una gran diferencia. Espero que todo salga bien y que las cosas mejoren. Me votaron en contra por tener curiosidad. No tengo ni idea. Viví en Ohio la mayor parte de mi vida. Cuando salí del estado y del país, la perilla fría siempre producía agua fría y la perilla tibia producía agua tibia. Pido disculpas porque mi ignorancia sobre Phoenix fue ofensiva para quien sea. No tenía ni idea. A veces la curiosidad no es bien recibida. Recuerdo que una vez pregunté sobre algo común en la ciudad y la gente se molestó. A mí me pasó algo similar al mudarme a otro lugar, me di cuenta de que hay muchas diferencias. No siempre es fácil adaptarse, ni entender lo que otros consideran obvio. Al final, todos aprendemos a nuestro ritmo. Google dice que Phoenix ha alcanzado los 120 F 3 veces desde que comenzaron sus registros en 1896. La vez más reciente fue 1995. Pero tiene un promedio de 111 días al año con un máximo de más de 110. WTF, ¿eso tiene que ver con las duchas? Me gustaría ducharme más. Pensé que tus tuberías estaban en llamas. En Phoenix, con tanto calor, la gente tiende a ducharse varias veces al día. Mi amigo vivía allí y decía que el calor era agobiante. Siempre comentaba lo incómodo que era tener que refrescarse y que no se podía evitar. Una vez, se le rompió el aire acondicionado y tuvo que sobrevivir con duchas frías. Al final, se acostumbra, pero siempre estaba buscando la forma de mantenerse fresco. Gracias. Respuesta honesta. No sé de qué están hablando. He estado en climas cálidos y el agua sale cuando la dejas alcanzar la temperatura que la configuras. Pensé que iba a aprender algo como la escasez de agua sobre la que he leído en climas más cálidos. Recuerdo una vez que viajé a un lugar caluroso. Estaba esperando que el agua saliera fría, y nada. Solo salía caliente al principio. Pensé que sería diferente, pero al final, solo tenía que esperar un poco. No había escasez de agua, solo un tema de temperatura. Siempre hay algo que aprender, pero a veces es más simple de lo que parece. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.